Hay un tipo de cansancio que no se resuelve durmiendo. Un agotamiento silencioso que aparece incluso cuando el cuerpo no ha sido exigido, cuando no ha habido esfuerzo físico evidente, cuando aparentemente no hay una razón clara para sentirse así. Es un desgaste que no siempre se puede explicar, pero que se siente profundamente real. Muchas personas lo experimentan sin comprender su origen. Se levantan por la mañana ya cansadas, atraviesan el día con una sensación constante de peso interno y al final del día sienten que no han hecho nada, pero aún así están agotadas. Pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que este tipo de cansancio no proviene del cuerpo, sino de la forma en que la mente está utilizando la atención. Porque aunque externamente parezca que no está ocurriendo nada, internamente puede haber un movimiento constante, una actividad ininterrumpida que consume energía sin que lo notemos. La mente puede estar trabajando todo el tiempo, pensando, recordando, anticipando, comparando, interpretando. Y ese movimiento, aunque no sea visible, genera un desgaste real. Lo más interesante es que esta actividad no siempre es consciente, muchas veces ocurre en un nivel automático, pensamientos que se repiten, preocupaciones que regresan una y otra vez, diálogos internos que no se detienen. La atención queda atrapada en ese flujo y, sin darse cuenta, la persona permanece durante horas dentro de una actividad mental constante. Este fenómeno explica por qué alguien puede sentirse agotado sin haber realizado un esfuerzo físico significativo. El cuerpo puede estar en reposo, pero la mente no. Y cuando la mente no descansa, el sistema completo se fatiga. Comprender esto cambia completamente la forma en que vemos el cansancio. Ya no se trata únicamente de cuánto hacemos, sino de cómo está funcionando nuestra atención mientras aparentemente no hacemos nada. Porque en ese espacio, donde creemos estar descansando, puede estar ocurriendo uno de los mayores consumos de energía que experimentamos diariamente. Cuando comienzo a observar este fenómeno con mayor profundidad, descubro que la mayor parte de este desgaste no proviene de un pensamiento aislado, sino de la continuidad de ese pensamiento en el tiempo. Un pensamiento por sí mismo aparece y desaparece con rapidez, pero cuando la atención se aferra a él, lo sostiene, lo repite y lo desarrolla, se convierte en una cadena que puede extenderse durante minutos u horas. La mente no solo piensa, también construye escenarios, revive conversaciones, anticipa problemas, imagina resultados, y cada uno de esos procesos requiere energía, no una energía física visible, sino una energía de atención que se mantiene activa sin descanso. Este es uno de los puntos más importantes que muchas veces no se perciben. La mente no sabe detenerse por sí misma cuando la atención está completamente identificada con su movimiento. Mientras la atención siga el pensamiento continuará. Y en esa continuidad aparece el cansancio. No porque haya un esfuerzo consciente, sino porque hay una actividad constante que no se interrumpe. Es como si la mente estuviera siempre encendida, funcionando sin pausa, incluso en momentos en los que el cuerpo está quieto. Este fenómeno se vuelve aún más evidente cuando observamos ciertos hábitos mentales. Por ejemplo, la preocupación constante. La mente regresa una y otra vez a los mismos temas, como si intentara resolver algo que nunca termina de resolverse. Cada repetición consume energía. O el diálogo interno, donde la persona mantiene conversaciones imaginarias, responde, argumenta, se defiende, se justifica. Todo esto ocurre sin que haya una acción externa, pero internamente implica una actividad intensa. También está la anticipación del futuro, donde la mente intenta prever escenarios, calcular posibilidades, prepararse para lo que podría ocurrir. Este tipo de pensamiento no solo es constante, sino que suele estar cargado de tensión emocional, y esa combinación entre pensamiento repetitivo y emoción genera un desgaste aún mayor. Comprender esto permite ver que el cansancio no siempre está relacionado con lo que hacemos, sino con lo que sostenemos mentalmente. Porque la atención, cuando está atrapada en este tipo de actividad, no tiene espacio para descansar. Y sin descanso, incluso la quietud externa se convierte en una forma de agotamiento interno. Cuando continúo observando este proceso con mayor claridad, comienzo a notar algo todavía más profundo.
El cansancio no solo proviene de pensar, sino de la resistencia constante a lo que ya está ocurriendo. La mente no se limita a generar pensamientos, también evalúa, juzga y rechaza la experiencia presente. Aparece la idea de que algo debería ser distinto, de que la situación tendría que cambiar, de que uno mismo debería estar en otro estado, y esa fricción interna consume una enorme cantidad de energía. No es solo el pensamiento en sí, sino la tensión que se genera al intentar modificar mentalmente lo que ya es. Esta resistencia suele ser tan habitual que pasa desapercibida. Se manifiesta como una incomodidad constante, como una sensación de que algo no está bien del todo. La mente comienza a moverse en busca de una solución, de una salida, de una forma de mejorar la situación. Y en ese movimiento aparece una actividad continua que no se detiene, incluso en momentos de aparente descanso, la mente sigue operando bajo esa lógica. Puede estar en silencio externo, pero internamente está intentando resolver, corregir, anticipar. Esta dinámica explica por qué muchas personas no logran descansar realmente, incluso cuando tienen tiempo para hacerlo. Porque el descanso no depende únicamente de la ausencia de actividad física, sino de la ausencia de esa resistencia interna. Cuando la mente deja de oponerse constantemente a la experiencia, algo cambia de inmediato. La energía que antes se utilizaba para sostener esa fricción comienza a liberarse, pero mientras esa resistencia continúa, el desgaste se mantiene. Es como si la mente estuviera empujando constantemente contra la realidad, intentando ajustarla a sus expectativas, y ese esfuerzo, aunque no sea visible, genera un cansancio profundo. Lo más interesante es que esta resistencia no siempre está asociada a situaciones negativas, puede aparecer incluso en momentos neutros o positivos. La mente siempre encuentra algo que mejorar, algo que ajustar, algo que cuestionar, y en ese movimiento continuo se pierde la posibilidad de simplemente estar, comprender esto, introduce una perspectiva completamente distinta sobre el cansancio. Ya no se trata solo de cuánto pensamos, sino de cómo nos relacionamos con lo que pensamos y con lo que vivimos en cada instante. A medida que esta observación se vuelve más fina, comienzo a notar que gran parte del cansancio proviene de un fenómeno todavía más sutil, la dispersión constante de la atención. La mente rara vez permanece en un solo lugar. Salta de un pensamiento a otro, de una preocupación a otra, de un recuerdo a una anticipación. La atención se fragmenta, se divide, se mueve sin dirección clara, y en ese movimiento continuo se pierde una enorme cantidad de energía, no porque cada pensamiento sea particularmente intenso, sino porque la atención nunca se estabiliza. Es como intentar sostener muchas cosas al mismo tiempo sin soltar ninguna. Cada fragmento consume una pequeña cantidad de energía, pero la suma de todos esos fragmentos genera un desgaste considerable. Este fenómeno es especialmente evidente en la vida cotidiana. La persona puede estar realizando una actividad simple, pero su mente no está completamente allí. Mientras hace algo, está pensando en otra cosa, recordando algo más, anticipando lo que sigue. La atención se divide entre múltiples contenidos y ninguno recibe una presencia completa. Esta fragmentación crea una sensación de agotamiento difícil de explicar. No hay una causa evidente, pero la energía parece dispersarse constantemente. La mente nunca termina de cerrar un ciclo, porque inmediatamente abre otro, y en esa apertura constante no hay descanso. Incluso cuando la actividad externa es mínima, la actividad interna continúa desplazándose sin pausa. Este tipo de funcionamiento también afecta la calidad de la experiencia. Cuando la atención está fragmentada, la percepción se vuelve superficial, no hay profundidad en lo que se vive, porque la mente no está completamente presente en ningún momento. Todo se experimenta de forma parcial, incompleta, y esa falta de integración también genera cansancio, porque la conciencia está intentando sostener múltiples procesos simultáneamente sin terminar ninguno. Comprender esto permite ver que el descanso no solo implica detener la actividad, sino también reunir la atención. Cuando la atención se concentra en un solo punto, la energía deja de dispersarse. Aparece una sensación de estabilidad que no proviene de hacer menos, sino de estar completamente en lo que se está haciendo.
Pero mientras la mente continúe fragmentándose, incluso la inactividad puede convertirse en una fuente constante de agotamiento. Cuando esta dispersión comienza a reconocerse con claridad, surge una comprensión que transforma por completo la forma en que percibo mi propio cansancio. No es la cantidad de actividad lo que agota, sino la falta de presencia en esa actividad. La mente cree que descansar es dejar de hacer, pero muchas veces deja de hacer externamente y continúa haciendo internamente. Y ese hacer interno es más desgastante porque no tiene pausas naturales. Mientras una actividad física tiene un inicio y un final, el pensamiento puede continuar indefinidamente. Puede pasar de un tema a otro sin cerrar ninguno, sin resolver ninguno, sin soltar ninguno. Esta continuidad sin descanso es una de las principales fuentes de agotamiento invisible. Comienzo a notar entonces que el problema no es el pensamiento en sí, sino la incapacidad de la atención para detener su seguimiento constante. La mente puede generar ideas, pero es la atención la que decide si esas ideas se convierten en una cadena interminable. Y cuando la atención no es consciente de este proceso, queda atrapada en él. Este atrapamiento no siempre es evidente. Puede manifestarse como una sensación difusa de cansancio, como una falta de energía sin causa aparente. Pero si se observa con detenimiento, se puede notar que detrás de ese cansancio hay una actividad continua, una mente que no deja de moverse. Este reconocimiento introduce una posibilidad nueva. No se trata de intentar detener todos los pensamientos, porque eso generaría más esfuerzo. Se trata de comenzar a notar cuándo la atención está siendo arrastrada de manera automática. Ese simple acto de notar ya produce un cambio. La atención deja de estar completamente absorbida y aparece un pequeño espacio. En ese espacio, la mente puede seguir funcionando, pero la conciencia ya no está completamente identificada con cada movimiento. Este cambio, aunque sutil, tiene un efecto profundo en la energía. La mente comienza a perder su carácter compulsivo. Los pensamientos siguen apareciendo, pero no todos se convierten en cadenas prolongadas. Algunos simplemente surgen y desaparecen. Y en ese proceso, la atención comienza a recuperar una cualidad de descanso que no depende de la ausencia de actividad, sino de la forma en que se relaciona con ella. A medida que esta forma de observar se vuelve más constante, comienzo a notar algo que antes parecía invisible. El cansancio también está relacionado con la carga emocional que acompaña al pensamiento. No todos los pensamientos agotan de la misma manera. Aquellos que están cargados de preocupación, de culpa, de miedo, de tensión, consumen mucha más energía que un pensamiento neutro. La mente no solo piensa, también siente. Y cuando ambas cosas se combinan en un mismo movimiento, el desgaste se intensifica. Una preocupación no es solo una idea, es una experiencia completa que involucra al cuerpo, a la emoción y a la atención. La respiración cambia, el cuerpo se contrae, la mente se enfoca en un posible problema. Y todo ese proceso, aunque no sea visible desde afuera, implica un gasto de energía considerable. Este tipo de actividad puede repetirse muchas veces a lo largo del día. La mente regresa una y otra vez a los mismos temas, activando la misma respuesta emocional. Y cada repetición refuerza el ciclo. La persona no solo piensa en el problema, lo revive. No solo anticipa una situación, la experimenta internamente como si ya estuviera ocurriendo. Este fenómeno explica por qué el cansancio mental puede sentirse incluso más intenso que el físico, porque no se trata de un esfuerzo puntual, sino de una activación constante del sistema interno. El cuerpo puede estar quieto, pero el sistema nervioso sigue reaccionando como si estuviera en movimiento. Comprender esto permite ver que el descanso no implica únicamente dejar de pensar, sino también permitir que la emoción se procese sin ser alimentada constantemente por la mente. Cuando la atención deja de regresar una y otra vez al mismo contenido cargado de tensión, algo comienza a cambiar. La emoción no desaparece de inmediato, pero deja de intensificarse, el cuerpo comienza a relajarse, la respiración se estabiliza, la mente pierde urgencia. Este proceso no requiere control, requiere observación, porque en el momento en que la conciencia reconoce el ciclo entre pensamiento y emoción, aparece una posibilidad distinta: no continuar alimentándolo de manera automática.
Y en ese punto, la energía comienza a recuperarse de forma natural. Cuando esta relación entre pensamiento y emoción se vuelve clara, comienzo a percibir algo aún más profundo. El cansancio no solo surge por lo que pienso o siento, sino por la identificación constante con ese contenido. La mente no se limita a generar pensamientos y emociones, también construye una sensación de yo a partir de ellos. Cada pensamiento parece ser mío, cada emoción parece definirme, y en ese proceso aparece una carga adicional. No solo estoy pensando, estoy sosteniendo una identidad basada en lo que pienso. No solo estoy sintiendo, estoy interpretando esa emoción como algo que me pertenece completamente. Esta identificación intensifica el desgaste, porque convierte cada experiencia en algo personal que debe ser sostenido, defendido o resuelto. La mente no solo observa lo que ocurre, se involucra completamente en ello. Y ese involucramiento constante consume una enorme cantidad de energía. Puedo notar, por ejemplo, cómo un pensamiento de preocupación no solo aparece, sino que inmediatamente se conecta con una narrativa personal, se convierte en mi problema, en mi situación, en lo que me está pasando, y a partir de ahí la mente comienza a trabajar para resolverlo, para entenderlo, para anticiparlo. Este proceso puede durar minutos o incluso horas, y en todo ese tiempo la atención está completamente absorbida. Lo mismo ocurre con las emociones. Una sensación de incomodidad no es solo una sensación, se convierte en algo que debo cambiar, explicar o evitar. Y en ese intento aparece una actividad constante que agota. Cuando esta dinámica se observa con claridad, algo comienza a cambiar. La conciencia empieza a reconocer que los pensamientos y las emociones aparecen, pero no necesitan ser sostenidos como una identidad. Pueden ser percibidos como fenómenos que surgen dentro de la experiencia, no como definiciones de lo que soy. Este reconocimiento introduce un espacio fundamental. En ese espacio, la mente puede seguir funcionando, pero la carga de identificación disminuye. Y cuando la identificación disminuye, también lo hace el desgaste. La energía deja de estar atrapada en la necesidad de sostener constantemente una imagen de sí mismo. La experiencia se vuelve más ligera, no porque desaparezcan los pensamientos o las emociones, sino porque dejan de ser el centro absoluto de la percepción. A medida que esta desidentificación comienza a estabilizarse, aparece una comprensión profundamente liberadora. El verdadero descanso no es la ausencia de pensamientos, sino la ausencia de esfuerzo por sostenerlos. La mente puede seguir generando contenido, pero la conciencia ya no necesita aferrarse a cada pensamiento ni prolongarlo innecesariamente. Este cambio transforma por completo la relación con el cansancio. Antes, el intento de descansar implicaba tratar de detener la mente, lo cual generaba más tensión. Ahora, el descanso comienza a aparecer de forma natural cuando la atención deja de involucrarse de manera automática en cada proceso mental. Es como si la mente continuara su movimiento, pero la conciencia dejara de empujarla constantemente. En ese momento surge una sensación de espacio interno. Los pensamientos aparecen y desaparecen sin crear cadenas interminables. Las emociones surgen y se disuelven sin ser reforzadas por la narrativa mental. Y en ese flujo, la energía comienza a reorganizarse. Este tipo de descanso no depende de condiciones externas. Puede aparecer en medio de una actividad, en una conversación o incluso en una situación compleja, porque no está relacionado con lo que ocurre afuera, sino con la forma en que la atención se relaciona con lo que ocurre. Cuando la atención se libera del hábito de seguir cada pensamiento, la mente pierde parte de su carácter compulsivo. No desaparece, pero deja de ser una fuente constante de desgaste. Este proceso también cambia la calidad de la experiencia. La vida comienza a sentirse más directa, menos filtrada por la interpretación constante. Los momentos se perciben con mayor claridad sin la interferencia continua de la narrativa interna, y en esa claridad aparece una forma de energía distinta. No es una energía excitada ni intensa, sino una sensación de estabilidad, de disponibilidad. La conciencia ya no está agotada por sostener múltiples procesos al mismo tiempo, está presente, y en esa presencia el descanso deja de ser algo que se busca y comienza a ser una cualidad que emerge cuando la mente deja de ser alimentada sin interrupción por la atención.
Cuando esta cualidad de presencia comienza a consolidarse, también cambia la manera en que experimento el tiempo. Antes, gran parte del cansancio provenía de una mente constantemente proyectada hacia el pasado o hacia el futuro, recordando, interpretando, anticipando. La atención rara vez permanecía en el instante presente. Siempre estaba ocupada en algo que ya ocurrió o en algo que podría ocurrir, y ese movimiento continuo generaba una sensación de desgaste acumulado, como si la mente estuviera viviendo múltiples tiempos al mismo tiempo. Este fenómeno es fundamental para comprender el cansancio profundo, porque la mente no solo piensa, también se desplaza en el tiempo, puede revivir una situación pasada con tal intensidad que el cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo nuevamente, puede anticipar un escenario futuro y generar ansiedad como si ya fuera real, y en ese desplazamiento constante, la atención pierde contacto con el presente. Este tipo de actividad consume una enorme cantidad de energía porque no tiene un punto de descanso. El pasado no puede resolverse en la mente, el futuro no puede controlarse desde la imaginación, y sin embargo la mente regresa a ellos una y otra vez. Cuando esta dinámica se observa con claridad, algo comienza a transformarse. La atención empieza a reconocer cuando está siendo arrastrada fuera del momento presente, no como un error, sino como un hábito. Y en ese reconocimiento aparece una posibilidad muy simple: regresar. No forzar el presente, no imponerlo, sino notar que ya está aquí. Este gesto, aunque parezca mínimo, tiene un efecto profundo en la energía, porque en el presente no hay acumulación. No hay una cadena interminable de pensamientos que se sostienen entre sí. Hay una experiencia directa que no necesita ser prolongada mentalmente. Cuando la atención se estabiliza en ese espacio, el cansancio comienza a disminuir. No porque la vida haya cambiado, sino porque la mente ya no está operando en múltiples tiempos simultáneamente. La experiencia se vuelve más simple, más directa. Y en esa simplicidad, la energía deja de dispersarse en proyecciones constantes y comienza a estar disponible en el instante que realmente está ocurriendo. Cuando la atención comienza a permanecer con mayor frecuencia en el presente, también se revela algo que antes resultaba casi invisible. Gran parte del cansancio proviene del intento constante de controlar la experiencia. La mente no solo piensa y proyecta, también intenta dirigir lo que ocurre. Quiere que las cosas sean de cierta manera, que las situaciones se resuelvan según sus expectativas, que las emociones desaparezcan cuando resultan incómodas. Este intento de control genera una tensión continua, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ella. Es un esfuerzo interno que se mantiene activo de fondo, como una presión constante. Cada vez que la realidad no coincide con lo que la mente espera, aparece una fricción, y esa fricción consume energía. No porque la situación externa sea especialmente exigente, sino porque internamente hay una resistencia activa. La mente intenta ajustar la experiencia a una idea previa de cómo debería ser, y en ese intento aparece un desgaste que se acumula con el tiempo. Este fenómeno es especialmente evidente en situaciones cotidianas, pequeños eventos, cambios de planes, comportamientos de otras personas. Nada de esto debería generar un agotamiento significativo por sí mismo. Pero cuando la mente intenta controlar o corregir constantemente lo que ocurre, incluso lo más simple se convierte en una fuente de tensión. La tensión queda atrapada en ese intento de ajuste continuo, y al no lograrlo completamente, la mente vuelve a intentarlo. Este ciclo puede repetirse muchas veces a lo largo del día sin que lo notemos. Comprender esto introduce una posibilidad distinta. No se trata de dejar de actuar ni de volverse pasivo, sino de reconocer cuando el control se convierte en una forma de resistencia interna. En el momento en que esto se ve con claridad, algo cambia. La mente puede seguir proponiendo soluciones, pero la necesidad de imponerlas disminuye. La experiencia comienza a fluir con menos fricción, y en ese flujo, la energía deja de consumirse en un esfuerzo constante por controlar lo incontrolable. Así, el descanso comienza a aparecer no como una ausencia de actividad, sino como la ausencia de esa tensión interna que antes se mantenía activa sin interrupción. A medida que esta tensión interna comienza a disolverse, aparece una comprensión que transforma por completo la relación con el cansancio.
No estoy agotado por lo que hago, sino por la forma en que sostengo lo que hago en la mente. La misma actividad puede vivirse de dos maneras completamente distintas. Puede experimentarse con resistencia, con fragmentación, con pensamiento constante, o puede vivirse con una atención presente sin carga innecesaria. Y la diferencia en el nivel de energía es enorme. Cuando la atención está completamente en lo que ocurre, la experiencia se vuelve directa. No hay una segunda capa de pensamiento evaluando, interpretando o corrigiendo constantemente. La acción sucede y termina, no se prolonga mentalmente, no se repite una y otra vez en forma de recuerdo o anticipación. Este cierre natural de cada experiencia permite que la energía se recupere. En cambio, cuando la mente interviene constantemente, la experiencia no termina cuando el evento termina. Continúa en la mente, se analiza, se repite, se reconstruye, y en ese proceso la energía sigue siendo consumida incluso después de que la acción ha concluido. Este es uno de los mecanismos más invisibles del cansancio. La vida externa puede ser relativamente simple, pero la vida interna continúa procesando cada detalle de manera prolongada. La atención no suelta, no cierra, no descansa. Y así, al final del día, las sensaciones de agotamiento. Aunque no haya habido un esfuerzo evidente, cuando esta dinámica se observa con claridad, aparece una forma distinta de vivir la experiencia. La mente sigue funcionando, pero la atención ya no se aferra a cada contenido. Las situaciones ocurren y se completan en el momento en que suceden. No necesitan ser prolongadas innecesariamente. Este cambio no requiere esfuerzo, requiere comprensión. Porque en el momento en que la conciencia ve cómo se genera el desgaste, comienza naturalmente a dejar de sostenerlo. Y en ese dejar de sostener, la energía se reorganiza, la experiencia se vuelve más ligera, más fluida, no porque la vida sea más fácil, sino porque la mente ha dejado de cargar cada momento con una actividad innecesaria que antes pasaba completamente desapercibida. Al llegar a este punto, la comprensión se vuelve clara y profundamente reveladora. El cansancio que sientes no proviene únicamente de lo que haces, sino de todo lo que no sueltas. No es solo la actividad, es la acumulación. Pensamientos que se repiten, emociones que se prolongan, situaciones que la mente no deja terminar. Cada una de estas cosas añade una pequeña carga, y con el tiempo, esa carga se vuelve un peso constante que agota incluso en la quietud. Pero cuando comienzas a observar con claridad, descubres algo esencial. No necesitas eliminar todo ese movimiento para descansar. Necesitas dejar de sostenerlo. La mente puede seguir generando pensamientos, la vida puede seguir presentando situaciones complejas, las emociones pueden seguir apareciendo, pero la atención ya no tiene que quedarse atrapada en cada una de ellas. Puede observar, puede reconocer, puede dejar pasar. Y en ese gesto simple comienza a aparecer una forma de descanso que no depende del tiempo ni de las condiciones externas. Es un descanso que ocurre en medio de la experiencia, no fuera de ella. Este es el punto donde todo se reorganiza. El cansancio deja de ser un enemigo y se convierte en una señal de que la atención ha estado demasiado tiempo atrapada en un movimiento continuo sin espacio, y cuando ese espacio aparece, incluso por un instante, la diferencia se siente de inmediato. La respiración cambia, el cuerpo se relaja, la mente pierde urgencia, no porque haya desaparecido, sino porque ha dejado de ser alimentada constantemente. Si has llegado hasta aquí, tal vez puedas reconocer algo en tu propia experiencia. Ese cansancio que parecía no tener explicación comienza a mostrar su origen, y en ese reconocimiento aparece una posibilidad real de cambio, no a través del esfuerzo, sino a través de la observación, porque cada momento en el que la atención deja de sostener lo innecesario es un momento en el que la energía se recupera, y en esa recuperación la vida comienza a sentirse distinta, más ligera, más directa, más presente. Si esta comprensión resuena contigo, continúa explorando, porque en cada instante de atención consciente hay una oportunidad de descansar, incluso en medio del movimiento.